Dios te bendiga, un domingo más compartiendo la palabra del Señor, y es un gusto el poder comunicarnos y una bendición que podamos hacerlo a través de los medios que tenemos al alcance. Muchos de nosotros, yendo ya mayores, tuvimos que aprender muchísimas cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que podíamos manejar, pero gracias a Dios lo podemos hacer, y gracias a ello podemos estar en comunión, podemos estar unidos y podemos hacer llegar la palabra hasta lugares que no te podés imaginar. Es algo maravilloso. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de aliento, de bendición, sobre todo en este tiempo donde hay muchas personas que están pasando por problemas financieros, por problemas económicos, por falta de trabajo. Y la palabra de Dios nos dice que somos coherederos con Jesús de las bendiciones que le fueron dadas a Abraham. ¿Te acordás aquellas bendiciones? Dijo, vete de tu casa, de tu parentela, en la tierra que yo te mostraré. Y la promesa que le hace dice, y te bendeciré y serás de bendición a todas las naciones. Imagínate cuán gran bendición podía ser que la iglesia, el cuerpo de Cristo para el mundo, si cada uno de nosotros, los creyentes, fuéramos económicamente prósperos, no quiero decir ricos, pero que no nos faltara nada. Pensá por un momento cuán libremente podríamos financiar la predicación del Evangelio, apoyar a los misioneros que andan lejos de sus hogares predicando la palabra, ayudar a los ancianos, a los asilos de ancianos. Pensá las cosas que podríamos hacer por nuestras comunidades y el testimonio tan poderoso que sería para los incrédulos si todos nosotros tuviéramos nuestras necesidades básicas totalmente satisfechas, con abundancia siempre, sin que nada nos falte, y estuviéramos siempre buscando la oportunidad para dar, para apoyar, para bendecir. Sería algo maravilloso, ¿no? Y también esta es la voluntad de Dios. Según la Biblia, la voluntad de Dios para su pueblo siempre ha sido y es que tengamos mucho que disfrutar y mucho para dar. Incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, Él les había dicho a los israelitas en Deuteronomio capítulo 15, versículo 4, entre ustedes no deberá haber pobres. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas por herencia. Y en el Nuevo Testamento se lo expresa aún con más énfasis. Pablo, escribiéndole a los Corintios en la segunda carta, a los Corintios capítulo 9, versículo 8, dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Mirá qué promesa maravillosa, ¿no? Aún en estos tiempos donde hay escasez, donde negocios cierran, donde empresas están a punto de quebrar, de fundirse, dice Pablo, Dios puede hacer, y seguro que Dios quiere hacer, que toda gracia abunde para nosotros, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Así que no solamente la promesa era para los del Antiguo Testamento, sino también es para nosotros. Dios no nos está prometiendo que vamos a ser ricos, multimillonarios, sino que tengamos en abundancia todo lo que necesitamos y aún que tengamos para compartir. Muchos me dirán, bueno, pastor, yo sé que Dios lo dijo, pero debe haber alguna trampa porque hay muchos cristianos que no prosperan en absoluto. Muchos de nosotros
Dirán, le hemos pedido repetidamente a Dios por la gracia de incrementar financieramente nuestra situación y esa gracia todavía no ha llegado. Y yo creo que sí, ya está presente en todo discípulo del Señor. Simplemente que a veces no la reconocemos, porque estamos esperando que nos llegue un cheque del cielo, o que el cartero toque la puerta y venga a traernos un cheque, o estamos esperando un ascenso en nuestro trabajo. Pero no es así como se manifiesta por primera vez la gracia de Dios para prosperar. Se nos manifiesta hoy como lo hizo inicialmente a los creyentes de Macedonia en los días del apóstol Pablo. Si alguien alguna vez necesitó de ayuda financiera, estos eran estos hermanos de Macedonia. No solo estaban luchando económicamente, sino que cuando Pablo fue a verlos estaban en pobreza extrema. ¿Y qué fue lo que hizo Dios para cambiar la situación de estas iglesias? Dios les presentó la oportunidad de dar una ofrenda que se estaba recibiendo para la iglesia en Jerusalén. Dios puso su gracia a trabajar en esta gente, que no tenían mucho. Y dice allí en segunda carta a los Corintios capítulo 8, versículos 1 a 4. Acompáñame con la lectura allí en tu Biblia. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 1 a 4. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. ¿Cómo puede ser que gente que está en una situación de pobreza pueda abundar en generosidad? Acordate de la ofrenda de aquella mujer que puso 2 negritas y Jesús la consideró que esa había dado la ofrenda más grande porque había dado todo lo que tenía. Si numéricamente era poco, había dado todo lo que tenía. Y continúo con esto. Versículo 3, segunda de Corintios 8, 3 dice, soy testigo, dice Pablo, de que dieron espontáneamente, nadie los obligó, tanto como podían. Y agrega, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Fíjense, hermanos que tenían muy poco, pero de lo poco que tenían, le rogaba por favor a Pablo que aceptara la ofrenda para ayudar a aquellos que estaban pasando necesidades en Jerusalén. Como escribió Pablo, estas iglesias estaban siendo probadas con muchas aflicciones y además eran muy pobres, pero al mismo tiempo rebosaban de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad y dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Le suplicaron una y otra vez a Pablo tener el privilegio de participar en la ofrenda. Yo conozco cristianos que se molestan a veces si oyen hablar sobre el diezmo, sobre las ofrendas. Y si descubren que un ministro o que alguien anima a ofrendar, o que ha permitido que un creyente con problemas financieros entregue una ofrenda, se enojan y dicen, estas personas que están en extrema pobreza deben aferrarse a cada centavo que tengan. No tienen suficiente en este momento. Y ciertamente Dios no debe querer que ellos ofrenden. Y yo te digo que sí, Dios quiere que lo hagan. Porque para prosperarlos se exige que dé. Se les exige dar. No porque el Señor intente lograr algo de ellos. Porque si no requiere de nosotros. No necesita que nosotros le demos a Él. Él quiere darnos a nosotros. Y el secreto es dar. Dar para poder recibir. Él quiere que nosotros podamos obtener algo de sus generosas manos. Quiere que se active esa ley espiritual de la que Jesús habló en Lucas 6:38. Allí en Lucas 6:38 Jesús dijo, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida con que midan a otros,
se les medirá a ustedes. La acción de dar comienza en el ciclo de recibir. Y es por eso que hay más bendición en dar que en recibir. Dice en Hechos 20:35. Es más bienaventurado aquel que da que aquel que necesita recibir. Cuando damos, estamos plantando semillas financieras a la bendición del Señor, que puede multiplicarla en una cosecha que nos sacará de la pobreza, nos prosperará y nos hará ser una bendición para el mundo. Dios tiene un plan mucho, mucho mejor que los que tenemos nosotros, que si conviene comprar dólares, se conviene comprar oro o invertirlo acá o allá. Si deseas ver una imagen maravillosa de este método en funcionamiento, yo te animo a que leas, después que terminemos el sermón, que leas con detenimiento todo el capítulo 26 de Génesis. Yo te lo voy a resumir ahora, pero después te animo a que lo leas. En Génesis 26 se habla acerca de lo que le sucedió a Isaac. Después de la muerte de Abraham, quien había recibido la promesa de parte de Dios, Isaac se enfrentó a una crisis financiera. Había también una hambruna que estaba azotando la tierra de Canaán, donde él vivía. Y entonces él decide trasladarse con su familia a Egipto para poder sobrevivir. Sin embargo, antes que él preparara las cosas para viajar a Egipto, el Señor se le apareció y le dijo que cambiara de planes. Y le dice allí, en Génesis 26:2, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que yo te he hablado. Parece mentira. ¿Cómo el Señor le dice que se quede en un lugar donde no hay prosperidad, donde no hay trabajo? ¿Por qué querría Dios que Isaac permaneciera en Canaán? Como lo dice allí en los versículos 3 y 4. Porque como se lo dijo, le dice, vive en ese tiempo, en ese lugar por un tiempo, porque yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Fíjate qué promesa, ¿no? Más que promesa es un juramento que Dios le había hecho a Abraham, su padre, que lo bendeciría a él para que él fuera de bendición a todos. Ahora su hijo estaba pasando por una necesidad y el Señor le recuerda el juramento que había hecho con su padre, que multiplicaría a sus descendientes como las estrellas del cielo, que le daría todas las tierras donde estaba viviendo y que por medio de la descendencia de todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y ese plan resultó ser un plan mucho mejor que el que tenía Isaac de irse a otro lugar. Si Isaac se quedaba quieto, la bendición de Dios sobre él no solo podía prosperarlo a nivel individual y familiar, allí mismo en Canaán, sino que podía acabar con la hambruna y bendecir a toda la gente que vivía en la región. El tema no era escapar de la situación, el tema era quedarse en el lugar donde Dios lo había puesto. Podía llevar a cabo la voluntad del Señor de que no deberá haber pobres en medio de ti, como lo había dicho al principio. Y un juramento, recordad, es mayor que una promesa. Y el Señor lo juró. Así que Isaac decidió seguir ese plan, ser obediente a Dios. Y dice allí en el versículo 12 de Génesis 26 que Isaac sembró en aquella región. Y ese año cosechó al 100%, o sea, puso una semilla y cosechó 100. También comenzó a excavar los viejos pozos de su padre. El agua había que buscarla, haciendo pozos, y encontró agua aún en medio de la sequía. Sin embargo, debido a que el agua era tan escasa y preciosa, los filisteos venían y le quitaban los pozos. Entonces, en lugar de luchar contra ellos, se los dejaba que se quedaran con los pozos. Él iba, excavaba otro y conseguía agua. Y finalmente, siguiendo la dirección del Señor, dice allí en el versículo 19 del capítulo 26 de Génesis, que él excavó más profundamente
y en vez de encontrar un pozo de agua, ahora encontró un río de agua subterránea. ¿Te imaginas? De acuerdo con los comentarios judíos, esto extra bíblico, en el transcurso de ese tiempo, con esa agua fluyendo, la tierra comenzó a florecer nuevamente. Los árboles frutales florecieron, los cultivos crecieron y las cosas comenzaron a lucir mejor en todo el país. Isaac especialmente estaba muy bien, siguió enriqueciéndose hasta que su prosperidad se hizo más grande que la del rey. Y las cosas se ponen interesantes cuando tu casa es más grande y más importante que el palacio del rey. Finalmente, ¿esto qué produjo? Celos en la persona del rey. Se ofendió y le dijo a Isaac que se fuera del país. Y pensó que la hambruna había terminado y que ya no necesitaba más a Isaac. Pero resultó estar equivocado. El mismo desorden espiritual que había causado la hambruna, en primer lugar, todavía estaba presente. La bendición del Señor en Isaac simplemente estaba anulándola. Entonces, una vez que Isaac se fue, toda la bendición se desplomó. Los árboles frutales se secaron, los cultivos se marchitaron y la hambruna regresó. Y las condiciones volvieron a ser tal cuales como antes. Al darse cuenta de su error, el rey llamó a uno de sus comandantes y le dijo que fuera a buscar a Isaac. Y allí, en Génesis 26-28, leemos: ¿podrías regresar?, le dijeron. Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros debiéramos hacer un pacto respaldado por un juramento. Ahora quiere ser socio de Isaac. No solo le dice que se vaya, sino que se quede y quiere hacer un pacto. Isaac estuvo de acuerdo y celebraron una fiesta de pacto. Llegaron a un acuerdo de paz y mientras se llevaba a cabo la ceremonia, los sirvientes de Isaac llegaron y le dijeron que habían excavado otro pozo. Allí en el versículo 32 dice: aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron: hemos encontrado agua. Y con eso Dios le confirmó a todos que Isaac era su conexión con la bendición. Dios esencialmente les anunció: este es mi hombre, y lo he bendecido otra vez. Ahora mirá lo que sigue la línea, ¿no? Abraham, Isaac, de ahí viene Jesús, y luego estamos nosotros, que fuimos adoptados como familia del Señor. Yo sé que me diré: pero pastor, ese era Isaac. ¿No puede usted decir que lo que Dios hizo por él lo va a hacer también por nosotros? Y yo te respondo: sí, es exactamente lo que Dios quiere hacer. Y lo dice el Nuevo Testamento. Allí en Gálatas 3:29 leemos: y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Te lo vuelvo a leer mientras lo buscas en tu Biblia. Gálatas 3:29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, esa es la condición. Si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y en Gálatas 3:13 y 14 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Cristo nos redimió de la maldición y a través de él la bendición de Abraham ha venido hasta nosotros. ¿Te das cuenta, mi hermano, mi hermana? Esto es actual. La bendición de Abraham es extremadamente poderosa porque fue un juramento que Dios hizo. Comenzó con una bendición de Adán en principio. Es el poder creativo y el dominio que Dios le otorgó al hombre. Cuando le dijo allí en Génesis 1:28,
reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Pero Adán pecó y perdió esa bendición. Ahora Dios la restituyó entregándosela a Noé y a sus hijos. Y a partir de Noé llegó directamente a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José y así sucesivamente hasta Jesús. Y como vos y yo pertenecemos a la familia de Cristo Jesús, somos coherederos con Él, también nos pertenece esta bendición. Todo lo que hizo Jesús en su ministerio terrenal lo hizo como un profeta bajo el pacto de Abraham. Él nunca se salió de los confines de ese pacto. Y a pesar de que Él fue Dios manifestado en carne, no actuó en su divinidad, sino que ministró como el Hijo del Hombre, operando en el poder de la bendición que le había sido transmitida desde Abraham hasta su tiempo. Y tal como lo hizo con Abraham e Isaac, esa bendición lo hizo rico. Muchos dicen que Jesús era pobre cuando vino a la tierra. Si bien él no tenía donde apoyar la cabeza porque no tenía un lugar fijo donde vivir, él no nació en un pesebre porque su familia no tuviera plata. Su padre terrenal tenía una profesión, era carpintero, era un hombre de negocios. Y había viajado precisamente con María a Belén para empadronarse y para pagar los impuestos. Si hubiera sido pobre, no hubiera tenido dinero para pagar los impuestos. Cuando llegaron a Belén tuvieron que pasar la noche en un establo, no porque no tuvieran dinero para pagar, sino porque el mesón estaba lleno y no había lugar. Y es más, poco tiempo después del nacimiento de Jesús, algunos hombres adinerados que vinieron del este trajeron regalos para él que valían una fortuna: oro, incienso y mirra. Incluso cuando Jesús era niño, fue bendecido también financieramente. Después de que creció y entró al ministerio, sus recursos aumentaron al punto de que necesitaba un tesorero. Si hubiera sido tan pobre, ¿para qué quería un tesorero? Jesús no se volvió pobre hasta que fue a la cruz. Allí sí se hizo pobre. Allí es donde Él tomó la maldición de la pobreza. En el Calvario Jesús se hizo pobre voluntariamente por nuestro bien, por tu bien y por mi bien, para que pudiéramos ser liberados de esa maldición y convertirnos en coherederos de la bendición. Y Pablo lo afirma muy bien en 2 Corintios 8:9, cuando dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y yo creo que esta palabra no se refiere solamente a tener riquezas en abundancia, a que no te falte nada, integralmente rico, espiritual y materialmente. A veces pensamos nosotros, ¿cómo vamos a sembrar? Si vamos a sembrar, ¿qué llevamos? ¿Un bolquete de semillas o una taza de té? Solamente piensa, cuando Pablo escribió este versículo tenía a los macedonios en mente. Él estaba pensando en el ciclo de recepción que sus donaciones habían puesto en marcha y alentando a otros creyentes a hacer lo mismo para que sigan ese ejemplo. Escribe allí en 2 Corintios 9, 6, 7 y dice, recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosecharás. Si sembrás semillas que están en una taza de té, vas a cosechar poco. Pero si sembrás, como dice él a continuación en la última parte del versículo 6, el que siembra en abundancia cosechará. Si sembrás semillas depositadas en un bolquete, vas a cosechar proporcionalmente a lo que sembrás. Y dice en el versículo 7 de 2 Corintios 9, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. En otras palabras, el grado de bendición financiera en el que caminamos no depende de Dios, sino que depende de nosotros, de nuestra siembra.
Y como herederos con Jesús de la bendición de Abraham, cada uno de nosotros podemos sembrar cualquier cosa que nos propongamos en el corazón. Podemos creer por un retorno de 100 veces lo que sembramos, o podemos no creerlo y quedarnos con esa semilla guardada. Como ya lo dijo Jesús, porque con la misma medida que ustedes midan, serán medidos. Pero pastor, ¿qué tal si en mi corazón yo quiero dar volquetes llenos de semillas, pero ni siquiera tengo suficientemente dinero como para comprar una taza de té? Yo te diría, comenzá por lo que tenés. Plantá lo que tenés. Y cree, porque el que suple semilla al que siembra, o sea Dios, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. 2 Corintios 9:10. ¿Te lo leo otra vez? Y el que le suple semilla al que siembra, ¿quién es el que suple semilla al que siembra? Dios. También le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Y yo puedo testificar por experiencia que Él lo hará. Lo descubrí en los primeros años de este ministerio. Lo dije en otras oportunidades cuando estábamos reunidos en el templo. Cuando Dios nos impulsó a que compráramos los lotes que se vendían junto al templo. Y era muchísimo dinero para una congregación pequeña como la nuestra. Naturalmente no teníamos forma de conseguir ese dinero. Entonces por fe comenzamos dando lo que propusimos en nuestro corazón. Y mis hermanos, pudimos comprar esos 4 lotes sin tocar un solo peso de los recursos de la tesorería. Fueron donaciones voluntarias que los hermanos traían. Y en 18 meses compramos los 4 lotes. Dios se había involucrado en esa compra. Él estaba interesado en que lo compremos. Y su bendición había funcionado no solo para darnos una cosecha, sino para multiplicar las semillas sembradas. Y ese es el plan de Dios para todos nosotros como creyentes. Tomalo, recibilo. Y sigamos con ese programa. Convengamos con Dios en que no debería haber pobres entre nosotros. Por eso vamos a sembrar abundantemente y darle la bendición a algo con que trabajar. De modo que, como dice Pablo en 2 Corintios 9:11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Ahora bien, ¿cuál es el orden para la prosperidad? Si vamos al libro del profeta Oseas, en el capítulo 3, versículo 21 a 23, a través de este profeta Dios nos da el orden. Y dice, en aquel día, Oseas 3, 21, 23, en aquel día yo responderé, afirma el Señor. Yo le responderé al cielo y el cielo le responderá a la tierra. La tierra le responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite. Y estos le responderán a Jezreel. Jezreel es el Dios que siembra. Versículo 23. Yo la sembraré para mí en la tierra. Me compadecerá de la indigna de compasión. A pueblo ajeno lo llamé, pueblo mío, y él me dirá, mi Dios. Nosotros que no éramos parte de Israel, el Señor nos llamó, y ahora nos llama pueblo mío. Y formamos parte, estamos involucrados en esa herencia, en esa promesa, en ese juramento que Dios le dio a Abraham. Por eso, mi hermano, que si no se cierra ese ciclo, el cielo, la tierra, el fruto y la ofrenda a Dios, sucederá lo que dice Oseas.
Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro, ¿y qué hizo con ello? Falsos dioses. Si no completamos ese ciclo, que cuando Dios nos da algo, nosotros lo compartimos y lo invertimos en el reino de Dios, si no hacemos ese ciclo, todo lo que el Señor nos da en algún momento se desvanecerá. Oseas 2:8. Ella no ha querido reconocer que yo soy el que da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. No volvió a invertirlo en los reinos de Dios. La fuente de prosperidad, mi hermano, mi hermana, no son tu capacidad para hacer negocios, sino que la fuente de prosperidad es Dios. En Deuteronomio 8:18 se nos dice, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con sus antepasados. En Isaías 3:10 se nos dice, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Y termino con este pasaje, Efesios 3:20-21, donde Pablo dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios puede hacer muchísimo más de lo que vos podés imaginarte o creer. Solo basta que completes ese ciclo. Que lo que Dios te da, lo inviertas en el reino de Dios. Que busques, como dice Jesús, en primer lugar el reino de Dios y su justicia, para que todo absolutamente lo demás, venga por añadidura. Es mi oración, que tomes esta palabra y que la apliques a tu vida. Y serás, como dice la palabra, bendecido para poder bendecir a otros. Oremos. Padre, agradecemos esta palabra que nos has dado. Y gracias, Señor, porque nos has llamado para ser en abundancia ricos, espiritualmente en primer lugar, Señor, pero también materialmente, que no nos falte cosa alguna. Tú lo prometes en tu palabra, Señor, solo que a veces nosotros queremos tomar por otros caminos, o porque nuestra fe no alcanza, Señor, para que tú abras las compuertas de los cielos y derrames sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Señor, queremos animar a aquellos que nunca lo han hecho a que te prueben, para que se cumplan ellos también esa promesa que a través del profeta Malaquías haces. Pruébenme ahora en esto, traigan los diezmos, las ofrendas a la alfolía y haya alimento en mi casa, y veré si no abro la ventana de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde sobre ustedes. Señor, gracias por tu provisión. Gracias porque ese mismo juramento que le hiciste a Abraham ha sido pasado a través de sucesivas generaciones hasta nosotros, los que fuimos adoptados como hijos tuyos y somos hoy coherederos con Cristo Jesús, por quien te alabamos, te adoramos y te damos gloria, honra y honor. Amén y amén. Dios te bendice grandemente y recordá, Él te ama y te dará todo lo que necesites sin que te falte cosa alguna. Amén. Amén. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.
deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo.